Hola jóvenes, espero que estén súper bien. Hoy vamos a trabajar el tema de análisis y obviamente pues eso implica pensar en la estrategia de análisis que lo estamos viendo por separado porque es bastante grande, pero también en realidad cuando hablamos de estrategia de análisis es un apartadito del tratamiento de la información. Recuerden que en el tratamiento de la información vamos a exponer dentro del marco metodológico cómo vamos a realizar el análisis de los datos cualitativos tanto en cuanto a la estructura de capítulos como en figuras, que lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Esquema, matrices o nubes de palabras, pero también en cuanto a la estrategia de análisis. Entonces, empecemos a preguntar cuál es nuestra estrategia de análisis. Para responder esa pregunta, primero tenemos que definir los datos cualitativos. ¿Por qué? Porque mi estrategia de análisis va a ser el análisis de datos cualitativos. Los datos cualitativos son información detallada en forma de narrativas abiertas, es decir, que no son números, no son eh, escalas, no son puntajes, son narraciones abiertas que hemos recolectado y tenemos sistematizadas en nuestras matrices. ¿Cuáles matrices? Acuérdense que esto lo hablamos cuando hablamos de la recolección de la información, ¿verdad? Cómo sistematizar la información, y igual ahorita lo vamos a retomar. Em, Estos datos cualitativos pueden ser de tres tipos, pueden ser descripciones detalladas, pueden ser transcripciones directas o citas etnográficas o extractos o relatos completos de archivos, por ejemplo, o documentos. Entonces, entendiendo esas descripciones, ¿verdad? Que no son numéricas, sino que son narrativas de lo que hemos observado, de lo que han dicho los participantes o las participantes. El análisis es examinar detalladamente esa información para conocer sus características o cualidades y se realiza descomponiéndolo así por partes, analizando primero cada una de las partes y luego en su conjunto. Entonces, entendiendo qué es un dato cualitativo y qué es analizar un dato cualitativo, nuestra estrategia de análisis es un análisis categorial temático. ¿Cuál es el proceso del análisis categorial temático? Bueno, tiene cuatro fases, podríamos decirlo de esta manera, que es el preanálisis, la codificación, la categorización y, bueno, obviamente el análisis como tal. En el preanálisis, ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero en el preanálisis nosotros hacemos una organización de las citas textuales, que es básicamente lo que hablábamos en la recolección de la información, la sistematización de la información, ¿verdad? La codificación es ya la descripción, es poder eh, descomponer en pequeñas unidades, ¿verdad? Lo que hemos recolectado y hacer una descripción. El proceso de categorización es aquí donde empezamos a hacer análisis, es cuando agrupamos la información, toda la información que tenemos, considerando los propósitos. Y por último, pues el análisis es, a partir de esa descripción y esas categorías, darle una argumentación profesional desde la disciplina de orientación basándonos en teoría. Cuando hablamos del preanálisis, lo primero que tenemos que hacer, y aquí vamos a retomar un poquito, es transcribir toda la información, hacer una lectura consciente de todas esas transcripciones para poder empezar a identificar temas, ojalá usando códigos de colores. Y luego, obviamente, tenemos que diseñar una matriz y rellenarla con la información sistematizada. Entonces, primero hacemos las transcripciones, hacemos las lecturas. En las lecturas subrayamos, ojalá con código de colores, como posibles temas y hacemos una matriz para poder sistematizar la información de todas las transcripciones. Esto es un ejemplo de matriz, puede ser por tema a explorar, por caso, por unidad temática, anotar los temas sobresalientes y las citas etnográficas relacionadas. Esto es una forma, en realidad se puede hacer dependiendo de la necesidad, pero sí es importante que tenga sus elementos. La codificación, como les decía ahorita, es la descripción de la información caso, por tema a explorar, por unidad temática, tema sobresaliente o emergente e instrumentos, que se vea, que se note muchísimo la triangulación. ¿Verdad? Ahí también podríamos decir que dentro de los casos puede ser también por segunda fuente. Y aquí lo que hacemos es relatar los datos cualitativos que tenemos en la matriz, en el orden que acabamos de hablar. Entonces vean una posible estructura de las descripciones. La persona participante 1 o la persona informante 1, en referencia con el tema explorar, de acuerdo con la unidad temática 1,
afirma que, según lo dicho en el instrumento tal, y anotamos una cita etnográfica. Lo que está relacionado con el tema sobresaliente y además menciona y otra cita etnográfica. Lo que se relaciona con el tema sobresaliente 2. Vean que obviamente lo que está en negrita ustedes probablemente lo tengan que cambiar. En lugar de decir tema explorar 1, me van a decir, no sé, resiliencia, por ejemplo. Unidad temática 1, en lugar de poner eso, ustedes escriben, no sé, humor, ¿no? Y obviamente en lugar de instrumento 1 podría ser entrevista o podría ser eh, grupo focal, ¿verdad? Y la cita pues sería lo que dicen las personas participantes. Esta descripción es muy importante hacerla una vez que ya yo tenga obviamente el preanálisis. La categorización. Aquí, como les digo, es donde empiezo a analizar. Lo primero es describir los datos que ustedes recolectan y la categorización, uno toma como norte los propósitos, por ende los temas a explorar. Se hace un análisis sémico, es decir, un análisis de la opinión de las personas participantes. Desde las personas participantes es que hacemos las categorías de acuerdo con lo que ellos y ellas mencionan. Se agrupan los temas sobresalientes o emergentes de cada caso en una sola cajita y le ponemos un nombre a esa cajita y es donde creamos categorías. Las categorías jóvenes tienen algunos requisitos. Primero, tiene que tener una asignación exclusiva, es decir, una categoría no puede caber dentro de la otra. En ese caso, solo haríamos una y ya. Tienen que ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, yo puedo decir judíos, católicos, evangélicos y budistas, pero tal vez no podría decir cristianos y católicos. ¿Por qué? Porque los católicos también creen en Cristo. Entonces ya no se excluyen mutuamente. Entonces es importante en esa asignación de nombre, pues que se excluyan. Si una acaba dentro de la otra, no tenemos dos categorías, tenemos una. La congruencia también es importante, es decir, que hay una relación lógica entre la categoría y los propósitos de investigación. Por ejemplo, si un propósito específico es la comprensión de las tareas del duelo producto de la pérdida de un hijo, una buena categoría, por ejemplo, podría ser la expresión emocional. Pero si hacemos una categoría que se llama adicciones, probablemente esté mal porque no tiene ninguna relación con los propósitos. También tiene que haber una nivelación semántica, es decir, todos los elementos, todos los temas sobresalientes que saquemos pertenecen al mismo campo semántico. Por ejemplo, yo puedo tener una categoría que se llama deportes olímpicos y van a haber varios temas sobresalientes dentro de esa categoría. Por ejemplo, puede ser tenis, fútbol, gimnasia, porque son deportes olímpicos, pero no podría agregar ajedrez porque no es un deporte olímpico. El otro requisito es la fiabilidad. Procede de dos codificaciones, de dos o más temas sobresalientes. Es decir, una categoría es fiable cuando diferentes casos lo han mencionado. Si solo un caso lo menciona, no podríamos hacer una categoría, es solo un dato más. Y por último, las categorías tienen generatividad, es decir, son exhaustivas y tienen gran relevancia para responder el problema de investigación. Es importante incluir en la matriz que acabamos de ver las categorías. Recuerden que yo tengo un tema a explorar, ¿no? Tengo unidades temáticas y de las unidades temáticas se van a desprender temas sobresalientes, que solo los voy a saber hasta que tenga la información, o sea, hasta que aplique el instrumento. Por eso también es muy importante, recuerden con la triangulación, que ojalá diferentes instrumentos me midan las unidades temáticas. A partir de esos temas sobresalientes es que yo hago las categorías y para eso les voy a mostrar una metáfora. Yo lo hago, si lo ven, voy a devolverme. Si lo ven, es por tema explorar las categorías, ¿verdad? No, la información que recolecto del tema explorar uno, de esa información hago categorías. Después agarro toda la información del tema explorar 2 y hago otras categorías. Entonces, vean la metáfora, muy importante. Mi mesa va a ser el tema explorar. Si ustedes tienen tres propósitos, probablemente van a tener tres temas a explorar diferentes. ¿Ok? En esa mesa yo voy a hacer cajas o a colocar cajas que van a ser mis categorías, que van a incluir diferentes temas sobresalientes o emergentes. Pueden ser
que en una categoría hayan 4 temas, en otra 3, en otra 5, o sea, eso es lo de menos. Pero sí mi cajita, mi categoría, puede agrupar diferentes temas porque son del mismo campo semántico y no se excluyen y se excluyen entre sí. Vean un ejemplo. Si yo tengo este propósito, describo los procesos de enfrentamiento de las tareas vocacionales en la etapa de crecimiento y exploración de estudiantes en condición de logro y rezago de química industrial de la UNA en el 2014. Ese es el propósito específico. Entonces yo tengo el tema explorar con nombres y apellidos, proceso de enfrentamiento, tareas vocacionales. Las unidades temáticas me las dio la teoría, son estas las tareas de, digamos, de enfrentamiento en estas etapas. Desarrollo de autoconcepto, desarrollo de sentido, orientación al trabajo, comprender el significado del trabajo, elegir preferencia vocacional y desarrollar un autoconcepto ajustado a la realidad. Yo hago preguntas relacionadas con estas unidades temáticas. Y resulta que dentro de las respuestas que me dieron las personas participantes, tengo todos estos temas sobresalientes. Resulta que diferentes personas participantes me hablan de que tienen interés científico, claro, porque son de carrera química, me hablan de que tienen satisfacción vocacional, de que son independientes, de que buscan reconocimiento, que son competitivos, que exploran, ¿verdad? Lo vocacional. Estos nombrecitos yo se los puse, son los temas sobresalientes que yo vi en la codificación, cuando estaba viendo la descripción de los datos. También la elección vocacional, la evaluación, la relación con familia, la relación con pares y la relación con pareja. Todo esto estaba dentro de lo que dijeron todas las personas participantes. De hecho, una nada más habló de relación con parejas. Ok, entonces, estos temitas jóvenes, que son mis temas sobresalientes, que es mi etapa de codificación, yo los tengo que categorizar. Es decir, estas son bolsitas, me devuelvo, son estas bolsitas que ustedes ven aquí. Pero resulta que tengo que encontrar cuáles se relacionan entre sí para hacer 3 categorías o más cajitas que me contengan esos temas sobresalientes. Entonces, en este caso hay 3 categorías de análisis. Motivación de logro, que probablemente tiene búsqueda de reconocimiento, competitividad, por ejemplo. Cuestionamiento y reflexión vocacional. Fijo, tiene todo lo que está relacionado con la elección vocacional, la evaluación, la exploración, por ejemplo. Y relación con figuras claves probablemente está unido con relación con familia, pares y parejas. ¿Ves? Entonces, esta por sí sola, la nombró una sola persona, no podría ser una categoría, pero ya unido con otros, así es una categoría porque son figuras claves. Muy bien. Después de haber analizado lo que hablamos la semana pasada junto con esta, vean un ejemplo de tratamiento de la información. En el tratamiento de la información yo hablo del método de análisis, ¿verdad? Que es el que les hablaba ahorita, el análisis de contenido categorial. Menciono las fases que son las que hablábamos ahorita, preanálisis, codificación y categorización. Incluso informo que es la figura que voy a usar para tratar los datos, que son los esquemas de interpretación, ¿verdad? Que es de carácter inductivo, porque bueno, es quali. Explico cada una de las fases, cómo las voy a realizar. Ustedes pueden revisar los documentos que están en el aula virtual, donde se explica cada una de estas fases con muchísimo más explicación y ustedes probablemente lo vean en el otro curso, pero vean que se explica cada fase. Por ejemplo, en la del preanálisis, ¿verdad? Que es donde hacemos la matriz y demás. Aquí se explica, incluso se adjunta el ejemplo de la matriz, pero así se va haciendo por cada una, se habla de las transcripciones y demás. Y recuerden que también acá en el tratamiento de la información hablamos de cuál va a ser la estructura que vamos a seguir en el análisis. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí dice que en principio se hizo el análisis de las categorías del caso 1 en el primer propósito, contrastando con teoría, luego se efectuó el mismo del caso 2 y así sucesivamente. Se realizó un análisis del propósito como tal, incluyendo los 4 casos en los cuales se analizaron las categorías elaboradas, retomando las posibles similitudes y diferencias cualitativas, ¿verdad? Y por último, se integraron todos los propósitos y sus interrelaciones en la interpretación total del fenómeno. Entonces, estos 2 párrafos hacen referencia a la estructura. Me devuelvo. Entonces, en el tratamiento de la información,
hablamos de nuestra estrategia de análisis, mencionamos cuál va a ser la figura con la que vamos a representar los datos, en este caso esquemas, y hablamos de de la estructura del capítulo de análisis. Nada más para terminar, vamos a hablar del capítulo de análisis. Nosotros, el proceso de análisis es sencillo en el sentido de que lleva una descripción de los datos y es sencillo si hacemos bien las fases, ¿verdad? De preanálisis, codificación y categorización. Entonces, hacemos una descripción y luego analizamos por categoría y en el análisis yo tengo que incluir mi análisis profesional, mi análisis desde la disciplina de orientación, sin juicios de valor y argumentándolo con teoría. Recuerden que la descripción, y voy a volverme bastante, aquí hay una estructura de la descripción, ¿verdad? Hablamos de las personas participantes por tema explorar, por unidad temática, de acuerdo con cada instrumento y las citas etnográficas. Esta descripción me permite que se note la triangulación. Seguimos con el análisis, ¿no? Entonces, hago descripciones y tengo que hacer análisis por categoría y obviamente incluyendo mi análisis profesional con una argumentación teórica. Una estructura posible de análisis, bueno, se hace referencia a la categoría y ustedes dicen el nombre del propósito tal, donde se denota que la persona participante 1 o el informante 1, ¿verdad? Y hacen ustedes un análisis, o sea, qué es lo que ustedes denotan, qué es lo que ustedes analizan, qué es lo que ustedes comprenden de la información que ha dado la persona participante en esa categoría y lo reafirman con una argumentación teórica, ¿verdad? Eso es una posible estructura. Estructura de o índice del análisis. Bueno, este es ejemplo uno. Pueden haber múltiples ejemplos. Yo les voy a dar dos, pero estas son formas de hacerlo. Yo puedo hacer, bueno, un primer capitulito donde explico cuáles son mis categorías, cuáles fueron los temas sobresalientes que se incluyen en esas categorías. Descripción y análisis, y lo puedo hacer por el primer tema a explorar. Entonces hago la descripción del caso uno con su primer tema a explorar por unidad temática, ¿verdad? Después hago un análisis, pero entonces ahora no por unidad temática, sino por categoría. Ojo, aquí yo tengo que obviamente incluir mi análisis profesional con la argumentación, ¿verdad? Se puede hacer así por casos. Después la descripción y análisis del segundo tema a explorar. Primero la descripción, luego el análisis, ¿verdad? Así cuantos casos tengamos, así cuantos temas a explorar tengamos. Y por último, siempre hay que hacer una interpretación del tema general, que aquí es donde yo respondo al objetivo general, ¿verdad? Y interrelaciono todo lo que hablé acá. Otra forma de hacerlo también es descripción y análisis juntos, caso por caso, por ejemplo, si fuera un estudio de caso, o si no, análisis y descripción de toda la información. Para terminar con interpretación del tema general. Estas estructuras son ejemplos, jóvenes. En realidad, esto ustedes lo tienen que decidir cuál va a ser la forma en que van a presentar los datos en el análisis. Muy bien, sigamos trabajando. Suerte.